Buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer foro de rumbo a las elecciones 2023. Para mí es un honor dar inicio con este segmento electoral de República y sobre todo empezar con el invitado que nos acompaña el día de hoy, el doctor Edmond Mulet. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, muy amable, aquí muy contento de estar acá. Por supuesto, pero vamos a dar un preámbulo de toda su trayectoria en resumidas palabras. El doctor Mulet es reconocido periodista, abogado, internacionalista y político guatemalteco, quien se ha desempeñado como embajador de Guatemala en Estados Unidos de América y la Unión Europea, diputado del Congreso de la República, del cual fue presidente y trabajó para la Organización de Naciones Unidas, en donde ocupó varios cargos hasta alcanzar el cargo de secretario general adjunto. Doctor Mulet, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora sí, bienvenido. Sí, muchas gracias, muy amable. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente de estar en este primer foro político? Pues, ahorita me estoy enterando que yo soy el primero de la serie que se está inaugurando el día de hoy de entrevistas de candidatos presidenciales. Entonces me siento muy agradado, muy honrado pues de ser el primero en estar sentado aquí en esta silla. Me imagino que aquí se irán sentando muchas candidatas y candidatos durante las próximas semanas. Yo creo que es fantástico que se pueda ir preguntando, analizando, por supuesto, que la gente conozca pues a quiénes son los que aspiran a los cargos de elección popular. Totalmente de acuerdo, doctor, y para mí es un gusto el poder platicar con usted, pero también quiero agradecer a todos los que están conectados en esta transmisión y aprovecho para invitarlos a que nos dejen sus comentarios y se suscriban, por supuesto, a República GT, ya que estamos generando mucho contenido electoral de su interés. Así que vamos a iniciar con esta entrevista. Si bien tocaremos grandes temas que nos interesan a todos los guatemaltecos, también queremos adentrarnos a conocer a Edmond como persona, padre, esposo y por supuesto político. Sin más que agregar, empecemos con la entrevista a Edmond, porque yo quiero que esta entrevista sea una conversación amena en donde podamos descubrir al ser humano que hay detrás del político. Pues a la orden, aquí estoy a su entera disposición. Por supuesto, y bueno, precisamente esa es la primera pregunta. ¿Quién es Edmond? ¿Qué hace en sus tiempos libres? ¿Cuáles son sus sueños, sus aspiraciones? ¿Y qué lo hace feliz? En otras palabras, ¿quién es usted? Cuéntenos, ¿quién es Edmond Mulet? Yo creo que llevo varios decenios tratando de averiguar quién soy. La pregunta que uno se hace todo el tiempo, ¿y quién soy? Entonces, pero sí puedo decir que, en primer lugar, soy un guatemalteco profundamente agradecido con Dios, que me permitió nacer en esta patria extraordinaria, maravillosa. Soy un padre de familia, un esposo, creo mucho en la familia, creo en la libertad, creo en el criterio del ser humano para salir adelante. Soy muy respetuoso pues de la naturaleza y siempre lo que he examinado pues al examinar mi transcurso de mi vida me doy cuenta que siempre he trabajado por los demás, que siempre pienso en los demás y que tengo esa vocación de servicio. La he demostrado durante muchos años y en diferentes oportunidades. Y no todo el mundo tiene pues esa característica. Incluso en mi familia, pues de 3 hermanos, cada quien se dedicó a diferentes actividades y el único que realmente se interesó por el tema político, que cuando uno se interesa por el tema político es interesarse por los demás. Yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años de edad. Empecé a trabajar en los talleres del Diario de Centroamérica. Yo era aprendiz ahí. Y uno en la vida es bueno para algunas cosas y es malo para otras. Nadie es bueno para todo, ni nadie es malo para todo. Pero yo era muy bueno para ortografía, para lenguaje, para historia, para filosofía, esas cosas que no sirven para nada. Y era pésimo para matemáticas, para química, para física, todas esas cosas que son útiles en la vida. Ahí ya tenemos algo en común, usted y yo, entonces. Y ahí pues me nombraron, ahí de los talleres me nombraron ayudante corrector de pruebas, después fui corrector de pruebas, después fui reportero, después fui redactor, después fui columnista, después fui jefe de redacción en muchos medios de comunicación escrita en Guatemala en la época. Entonces cuando a mí me preguntan, bueno, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? Lo primero que a mí me nace decir es, soy periodista, porque fue lo que hice desde muy joven y durante muchos años de mi vida.
Por supuesto, usted mencionó que tiene varios hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene y por qué precisamente usted se decidió por el tema político? ¿Por qué solo a usted le interesó la política de todos sus hermanos? Yo creo que esa vinculación con el periodismo, cuando uno empieza, pues, cuando uno es periodista se interesa por la actividad política, la actividad económica, por el desarrollo del país. Como periodista uno cubre eventos de toda naturaleza vinculados a estos aspectos, entonces ahí es donde creo que se viene esa vinculación, ese interés por la política. Un hermano mío es ingeniero mecánico industrial de la San Carlos y el otro él era administrador de empresas, entonces cada quien pues se desarrolló de manera diferente. Yo soy el mayor de 3 hermanos del segundo matrimonio de mi papá. Y yo cuando cumplí 18 años y me ingresé a la Universidad Mariano Galvez, ahí me enteré que mi papá había sido casado antes y que tenía 2 hijas, y entonces las conocí y realmente han sido maravillosas y hemos sido muy cercanos durante todos estos años, a pesar de que durante muchos años pues, no sabía yo de su existencia. ¿Cómo se enteró de esta noticia y cómo la recibió usted? ¿Qué edad tenía cuando usted recibió esta noticia? Yo tenía 18 años, yo acababa de ingresar me acababa de graduar en el Instituto Adolfo B. Hall Central, ahí de secundaria, y ingresé a la Universidad Mariano Galvez, y una compañera mía de clases me dijo, mire, usted no es hijo de Augusto Mulet. Sí, como no, le dije yo. Ah, entonces usted es hermano de Mireille y de Lizy Mulet. No, le dije yo, no, porque nosotros solo somos 3 hermanos, ¿verdad? No, si ellas son hijas de Augusto Mulet. No puede ser, le dije yo, porque nunca jamás en la vida habíamos oído hablar de ellas. Y entonces, no, así es. Entonces llamé a mi abuelita por teléfono y le dije si la podía ir a ver, la mamá de mi papá. Y entonces al día siguiente la fui a ver en la mañana y le dije, mire, tal y tal cosa sucedió. Sí, mi hijo, me dijo, es cierto, tu papá estuvo casado antes, tuvo 2 hijas, pero por temas pues, que siempre suceden, pues se divorciaron. Y a partir del momento en que se divorciaron, pues nos pidió a mí, su mamá, y a las 7 hermanas que tenía mi papá, porque él era el único hijo varón, sus 7 hermanas les dijo, o el día de hoy me divorcié, nunca más en la vida me vuelvan a hablar de eso. Y entonces me dice mi abuelita, pues nosotros nunca más le volvimos a hablar a él de eso, ni a nadie más. Y entonces así fue como descubrí pues la existencia de estas 2 hermanas. Y con esta amiga, compañera en la universidad, ella me dijo, bueno, ¿las quisiera usted conocer? Sí, claro que sí. Y así fue como las conocí, y después les presenté a mis hermanos, y mi papá nunca supo que las habíamos conocido. Él todavía estaba vivo, y 3, 4 años después, cuando él falleció, ellas llegaron a su velorio, pues, porque no habían tenido ningún contacto con él. Son cosas así de la vida. Doctor, ¿y su esposa? ¿Cómo conoció a su esposa? Bueno, mi esposa Karen, ella nació aquí en Guatemala, pero ella desde muy joven, toda su secundaria y la universidad la hizo en Estados Unidos. Ella estudió toda su secundaria en Estados Unidos y ella es licenciada en botánica y es de la Universidad de Wisconsin. Y cuando regresó a Guatemala empezó a trabajar en el banco de semillas de lo que era entonces el Instituto Nacional de Bosques ahora, lo que es ahora el INAB. Ella trabajaba ahí, recorriendo todo el país, recolectando semillas de las mejores especies para reproducirlas. Ese era su trabajo. Y yo, como notario, oficié una boda de un amigo mío, con su novia, su esposa, oficié una boda, y para celebrar esa boda, 2 o 3 semanas después, unos amigos organizaron una cena para celebrar esa boda y me invitaron a mí como notario oficiante. Yo no tenía nada que ver con ellos. Y ahí estaba esta jovencita que también la habían invitado, y ahí fue donde nos conocimos. Pero no hubo mayor cosa, ningún mayor enganche esa primera vez, porque ella fumaba. Ella fumaba y yo no fumaba. Pero en esa fiesta sí tuvieron oportunidad de platicar, ¿o solo fue...? De platicar, de conversar y todo. Pero fue 2 meses después que en otra fiesta ya nos volvimos a encontrar, y ahí sí ya fue una cosa, una empatía terrible, increíble, acelerada, y ya no hubo marcha atrás, pues, o sea, que fumaba o no fumaba ya no me interesaba. Por supuesto. Bueno, ahí llevamos vamos a cumplir 43 años de casados. ¿Y cómo se logra mantener un matrimonio de
de tantos años. Ay, yo estaba de embajador de Guatemala en Bruselas. Y un sábado en la tarde estábamos paseando con mi esposa por el centro de Bruselas, que es bellísimo, ¿verdad? Que es edificios muy antiguos de la Edad Media, etcétera. Y en la calle había un alboroto. Habían unas muchachas que venían haciendo, era como una despedida de soltera. Y entonces estaban y se paraban a preguntarle a gentes y todo, y de repente vinieron con nosotros y nos preguntaron: ¿y ustedes cuántos años de casados tienen? Pues en aquella época eran 30 y tantos. Y nos dicen: ¿y cuál es el secreto del matrimonio? Y entonces lo primero que se me ocurrió fue la paciencia. Y mi mujer inmediatamente dijo: la tolerancia. Entonces, y ellas anotaron ahí, se fueron siguiendo, le estaban preguntando a personas si eran casadas y cuál era el secreto de sus matrimonios. Entonces nosotros dijimos paciencia y mi mujer dijo tolerancia. Entonces yo creo que la paciencia y la tolerancia son elementos importantes, y el amor, por supuesto, y el respeto mutuo es muy importante. Por supuesto. ¿Sí cree usted en el matrimonio? Hoy en día ha cambiado un poco la ideología en ese sentido. ¿Sí cree usted en el matrimonio como elemento básico de una sociedad? Sí, creo en el matrimonio, creo en la familia, creo que es un pilar fundamental de la sociedad. Si eso se pierde, pues se disgrega la sociedad también. Entonces, que es una de las formas de ir realmente creciendo uno en lo personal, que también a través de ese ejemplo de unidad y de amor se puede educar mejor a los hijos también, porque el matrimonio pues tiene como función también de procrear y educar a los hijos. Y entonces yo creo que se educa mejor a los hijos cuando hay un matrimonio pues integrado. Ahora también hay otro tipo de matrimonios, pues, o sea, ya hay personas divorciadas que tienen sus hijos, él tiene sus hijos, se integran, tienen los de ella, los de él y los de juntos. O sea que hay muchas formas ahora de matrimonio que tampoco son deleznables, pues, ese tipo de matrimonio, siempre y cuando, como dije yo, exista ese respeto mutuo, esa unión, ese amor. Eso es lo fundamental. Por supuesto. Vamos a nuestra siguiente pregunta, y es: ¿en qué trabaja y de qué vive actualmente Edmund Mulet? Bueno, como le dije, yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años de edad y nunca dejé de trabajar, trabajé toda la vida, y ahorita pues tengo una jubilación. Entonces lo cotidiano y todo, pues gracias a Dios, viene de esa jubilación de las Naciones Unidas. Y hasta hace poco pues tenía unas asesorías, unas consultorías a nivel nacional y a nivel internacional. Pero ahora, en medio de este proceso electoral, pues todo eso lo he dejado de lado, y estoy totalmente dedicado pues al partido, a Cabal, y a la candidatura, y preparándonos para las elecciones. O sea que lo que comemos y cómo nos mantenemos es principalmente con esta jubilación. Siendo tan joven, usted comentaba que empezó a trabajar. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál fue esa primera profesión a la que usted se dedicó? Bueno, era como aprendiz en los talleres del Diario de Centroamérica. En aquella época los diarios, toda la imprenta se desarrollaba con plomo. Había que fundir el plomo, no es como ahora que todo es fotográfico, offset y todo muy limpio, sino que habían unas máquinas extraordinariamente maravillosas, se llamaban los linotipos, y era como una enorme máquina de escribir, pero con moldes de bronce, y uno escribía una frase y ahí iban bajando del magazine, bajaban las letras de bronce, se ponían en una línea y ahí se fundía esa línea en plomo. Y así se iban haciendo las galeras. Las galeras ahí iban una línea tras otra, y esa era la columna que se iba desarrollando. Era un trabajo de mucho calor, porque para fundir el plomo, por supuesto, se necesita de alta intensidad de temperatura, y por supuesto la tinta, hacer las pruebas y todo. O sea, era un trabajo, ya no se hace eso, ya no se utiliza ese sistema. Se utilizó desde el tiempo de Gutenberg hasta hace pocos años. Ahora las nuevas tecnologías permiten otro tipo pues de impresión, que, como dije, son más temas digitales y las nuevas tecnologías. Y ese fue mi primer trabajo en los talleres, y había que estar cortando, por supuesto, cuando ya se había utilizado, ya se había impreso, en este caso el Diario Centroamérica, inmediatamente después de la impresión, esas líneas de plomo, había que cortarlas en pedazos y se volvían a fundir. Entonces,
no quedaba evidencia porque todo había que volverlo a fundir. Entonces, ese fue mi primer trabajo realmente formal que yo tuve. Por supuesto, dentro de su currículum también destaca la profesión de abogado. ¿Llegó a ejercer usted como abogado en algún momento? Sí, claro. Sí, yo me gradué yo me tenía que haber graduado en 1976 en la Universidad Mariano Gálvez, pero en eso vino el terremoto en 1976 y la Universidad Mariano Gálvez quedaba en la Séptima Avenida y Segunda Calle, Zona 2, cerca del Hospital Latinoamericano. Hay unas construcciones de bajareque, techos de lámina y todo, y no es lo que es la Universidad Mariano Gálvez ahorita, que son unas instalaciones fantásticas. Sí. Y es grande, el campus es grande. Inmensa. Y yo era de la segunda promoción de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, o sea, casi de los fundadores ahí, y ya no me pude graduar en el 76, sino hasta en el 77, porque la universidad la cerraron por todo el tema del terremoto. Y a partir de ahí, pues ya abrí una oficina con unos colegas y ejercí durante varios años. Por supuesto, y ahora con este proceso electoral, ¿usted cree que la declaración patrimonial debe ser pública? Sí, no, ¿y por qué? La declaración patrimonial de los candidatos. Sí, de los candidatos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que hay que buscar siempre en un sistema democrático es la transparencia. Y sobre todo las personas que van a representar al ciudadano, que van a representar al pueblo, que van a representar al elector a cualquier nivel, ya sea a nivel de una corporación municipal, síndico, concejal, alcalde, diputados en el Congreso o funcionarios en el Ejecutivo. Y no solamente los electos, ministros de Estado, por ejemplo, etcétera, debieran todos presentar, que lo hacen, su declaración patrimonial, porque la Contraloría de Cuentas entonces verifica cuánto tenía a la entrada y cuánto tenía a la salida, para ver si es congruente con los sueldos que obtuvo durante ese tiempo, si es congruente ese patrimonio. Y por eso es importante que se conozca realmente, porque es un nivel de responsabilidad también. Yo llego a un cargo de elección popular, esto es lo que tengo, y lo obtuve en base a trabajo, esfuerzos, ahí el origen de esos fondos, y al final, cuando uno entregue el cargo, es importante también presentar esa declaración. Entonces yo creo que en una democracia la transparencia es fundamental para que los ciudadanos tengan confianza en las personas que eligieron y que tengan confianza en las instituciones que estas personas también van a dirigir. O sea que definitivamente esta declaración patrimonial que se hace ahora, no se hace como candidato, se hace cuando uno asume un cargo, digamos, alguien que ya es electo presenta una declaración patrimonial, o alguien quien es designado, pero no se conoce, se mantiene siempre como algo en reserva, secreto, solamente la Contraloría de Cuentas lo conoce. Pues yo creo que sería muy sano, muy sano, el que se abriera eso para que la gente sepa realmente de qué tipo de trabajos, cómo han logrado su patrimonio las personas que llegan a cargos de elección popular. Esa relación de confianza creo que es muy importante. Por supuesto, la transparencia. Vamos a seguir. ¿Y qué opina de la inefectividad de la regulación vigente sobre el transporte pesado y lo que representa para Guatemala? Bueno, el transporte pesado en Guatemala ahora, bueno, toda moneda tiene dos caras, ¿no? El primero está sufriendo mucho por el estado de las carreteras del país y eso aumenta los precios, los costos también de los productos, del transporte. Guatemala tiene una de las velocidades más bajas del mundo en transporte terrestre de carga. Más o menos son 18 kilómetros por hora de promedio y eso no es eficiente y eso se debe pues al mal estado de las carreteras, el tráfico intenso que a veces se genera, etcétera, no es algo eficiente, pues. Entonces tenemos las velocidades más bajas del mundo y eso tiene efectos económicos, pero una persona, una empresa, una corporación que quiera invertir en Guatemala, cuando ve la velocidad, dice, yo voy a importar o voy a exportar productos de Guatemala, pero me va a tomar una eternidad.
entonces mejor me voy a invertir a otro país donde la velocidad es más alta que en Guatemala. Entonces ese nivel de baja velocidad en Guatemala está teniendo consecuencias terribles. Por otro lado está el sobrepeso. Antes existían básculas en las carreteras y caminos para vigilar que los camiones de carga no rebasaran un nivel de peso, porque las carreteras de alguna manera de concreto o de asfalto tienen una resistencia limitada y pueden aguantar un peso limitado. Pero hemos visto, yo veo camiones ahí con una sobrecarga inmensa circulando por las carreteras del país, que están destruyendo las carreteras y los caminos, pero no hay quien pueda verificar o vigilar esa situación. Las básculas ya no existen, cuando las básculas debieran estar ahí para regular pues ese peso. Por supuesto que un policía, una patrulla puede ver que hay un camión sobrecargado, pero no puede verificar con certeza cuál es el sobrepeso que lleva. Por eso las básculas son importantes. Y la carretera, la CA1, por ejemplo, que es esta carretera que lleva de la capital hasta la frontera con México, pasando por Quetzaltenango y aquí cerca Chimaltenango y todo lo demás, hemos visto que está reventada esa carretera, sobre todo el carril derecho, el que va, porque de aquí salen muchos productos. Yo he visto camiones cargados de bloc, de concreto, pero van dos trailers pegados unos a otros con un sobrepeso inmenso, y eso no debiera ser permitido, porque eso destruye las carreteras, como lo hemos visto. O sea que hay regulaciones que existen, limitaciones que existen, pero que no se están respetando. Y eso ocurre no solamente en temas de transporte pesado, sino en muchos otros aspectos de la vida de los guatemaltecos cotidianos, que hay regulaciones, que hay leyes, o que no se están respetando. Y continuamos conversando con el doctor Edmond Mulet, conociendo un poco más acerca de la persona detrás del político. Estamos tocando temas de urbanismo, temas que preocupan a los guatemaltecos en general, sobre todo por el incremento de tráfico en los últimos días. Y hablando precisamente de tráfico, cuéntenos, doctor, ¿cómo es un día de Edmond Mulet en el tráfico? Ay. Bueno, es terrible, pero no tan terrible como para la gran mayoría de personas. Yo vivo acá en la zona 15, y entonces circular para la zona 10, 9, 1, aquí entre las zonas del perímetro urbano, pues no es tan complicado. Es cierto que antes de un punto a otro se tomaba 10 minutos o 15 minutos, ahora hay que calcular una hora y media, pero en los que yo pienso son las personas que vienen de áreas suburbanas, que a veces tienen que salir a las 4 de la mañana de sus casas, se toman 3 horas para venir a la capital a trabajar, 3 horas de regreso en la tarde. Yo conozco una amiga que vive en una colonia lejana ahí de Villanueva, y para salir de ahí tiene que tomar un carrito que la lleva al centro de Villanueva, de ahí toma otro vehículo y otro, o sea que toma 3 o 4 transportes para poder llegar a trabajar aquí a la capital. O sea que el tema del transporte es un tema de urgencia nacional, y que no es solamente una responsabilidad que le corresponde a las municipalidades, sino que ahora es un tema de Estado a nivel nacional. El tema de una coordinación es importante también, una coordinación metropolitana entre todas las municipalidades vinculadas al problema del tráfico en Guatemala, para que haya algún tipo pues, de coordinación en ese sentido, que no la hay. Entonces, esa autoridad metropolitana de tránsito es importante ir creándola o pensando en crearla, porque esa es la que estaría a cargo pues, de todo lo que se refiere al tema de tránsito, que no es solamente el municipio de Guatemala, sino que abarca incluso a otros departamentos, pues ya hasta San Lucas, Zacatepeques, o ya para el oriente, para occidente. O sea que el área metropolitana, aquí vivimos más o menos 4 millones de personas, o sea, y que interactuamos 4 millones de personas cotidianamente, y no existe pues ese mecanismo que sería fundamental para facilitarle la vida pues a los ciudadanos. Por supuesto, y justamente en esa línea va nuestra siguiente pregunta. ¿La responsabilidad de resolver la movilidad de personas en los centros urbanos del país es del gobierno central, las municipalidades o del sector privado?
Esencialmente, bueno, yo creo que de las municipalidades y del gobierno central. El sector privado, como no ha habido a veces inversión ni de las municipalidades ni del Estado en esa dirección, hay sector privado que se ha lanzado tomando riesgos inmensos con la construcción de carreteras privadas, por ejemplo, la VAS, acá en el sur de la capital, que ha sido una ayuda inmensa, un desfogue tremendo para el tránsito. O sea que hay colaboración del sector privado, pero no es su obligación, no es su responsabilidad. La responsabilidad le corresponde a esos dos niveles, a la municipalidad y al Estado central. La municipalidad, en lo que se refiere al ámbito geográfico de su propio municipio, pero como dije antes, hay muchas municipalidades que tienen problemas comunes y esa coordinación tiene que ser dirigida pues por el Estado central. Por supuesto. Sabemos que en el ámbito académico usted es un hombre que cuenta con muchísimos estudios. De todo lo que ha estudiado, ¿cuál ha sido el estudio que más le ha gustado o le ha llenado? Yo creo que es el estudio más que todo no formal, sino informal, ¿verdad? O sea, la lectura, el aprender, el leer. Ahorita ya casi no hay tiempo para leer, dicen en Guatemala, casi no hay tiempo para leer. Ahorita se usan mucho los audiolibros. Cuando uno está metido en el tráfico es bueno, por eso aprende uno a través de un audiolibro. Pero la lectura fue para mí importante, fundamental. Me devoraba enciclopedias y en temas multifacéticos, pero me interesaban mucho libros de historia, biografías, temas vinculados a temas étnicos. Bueno, de pequeño fue todos los libros de Julio Verne, por ejemplo, las aventuras que él describía, eso sí era apasionante, pero nunca, digamos, leí novelas, eso no me llegaba mucho, sino más bien libros de historia, y ahí aprendí mucho, ahí eso lo disfrutaba muchísimo. Libros como de científicos, ¿verdad? De astronomía o de temas submarinos, temas así son siempre fascinantes, descubriendo culturas distintas, formas de vida distintas. Y aprendí mucho a través de los libros y después ya en mi trabajo en Naciones Unidas fui a verlo en persona en muchos lugares del mundo. Aquí hay una señorita en el estudio que se está quejando del calor. Entonces, cuando ella dijo eso, yo dije, pero aquí no hay calor. Cuando uno está en el Sahara, como me tocó a mí, donde la temperatura llega a 80 grados centígrados, ahí sí hay calor. Y ahorita en el norte, allá en Europa, en Estados Unidos, están a 20 grados bajo cero, están congelados. Entonces yo jamás me quejo del clima o de la temperatura en Guatemala. Yo no me quejo ni del frío ni del calor, porque aquí no hace ni frío ni calor, porque en esos otros lugares ahí sí es algo que se sufre. Yo no entendía antes de llegar al Sahara y al Sahel, en el norte de África, por qué los habitantes, los nómadas, los bereberes de esas áreas, por qué se cubren tanto. Porque cuando hay calor uno trata pues de quitarse el saco, de abrirse la camisa y todo. En cambio ahí, entre más calor hay, más se cubren, más se tapan, más trapos se ponen encima, más turbantes, más guantes, y entonces solamente estando ahí entiende y comprende uno. Porque es como cuando uno quiere sacar algo del horno. Entonces ahí se pone un guante, un trapo para sacar el plato que está en el horno, que está horneando, porque el calor es tan intenso que hay que cubrirse uno. Y ahí el calor es tan intenso que la gente, para que el calor no los cocine, realmente, literalmente, se cubren así, se ponen suéteres y abrigos y guantes y turbantes y de todo para que el calor no les afecte. Entonces ahí sí hay calor. Por supuesto. Sabemos también que usted escribió un libro biográfico que, por cierto, leí, muy interesante, y donde también pude conocer un poco más acerca de usted, porque ahí nos cuenta muchísimos pasajes de su vida. Y sabemos también que no todos los guatemaltecos pues tienen el privilegio de contar con estudios. ¿Cómo podríamos mejorar la calidad educativa en el país? ¿Usted cree que la mayoría de jóvenes en el país tienen el mismo acceso a las oportunidades para la educación superior, maestrías y otras especialidades? ¿Y qué opina al respecto?
Bueno, primero tenemos que saber y reconocer que Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Escasamente 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto. Costa Rica casi 8%, y ahí están las diferencias. Y la calidad de educación en Guatemala, que es de las peores del mundo, y no lo digo yo, ahí están las evaluaciones que hace el propio Ministerio de Educación de la República de Guatemala, incluyendo colegios privados. O sea, creo que son 12% de todos los niños, estudiantes, preprimaria, primaria, secundaria y diversificado en Guatemala, que pasan los exámenes de matemáticas. Solamente 20 y tantos % pasan los exámenes de lectura y de comprensión del grado correspondiente. Entonces estamos dando una educación del tiempo de las cavernas, algo terrible. Entonces, y así no vamos a ser competitivos. No le estamos dando a los niños y a los jóvenes los instrumentos para poder salir adelante en la vida, porque los nuevos trabajos, los nuevos empleos están ahí en el mundo digital y en las nuevas tecnologías. Y no estamos invirtiendo. Entonces, tenemos que invertir en educación. Yo en lo personal tengo 3 prioridades: educación, educación y educación. Sin educación no vamos a sacar adelante al país en ninguna otra área de desarrollo, ni en temas de salud, ni combatiendo la corrupción, nada de eso, si no invertimos pues en educación. Y está demostrado que países que invierten en educación son los países que salen adelante y que tienen o brindan oportunidades pues para las nuevas generaciones pues para salir adelante. Definitivamente muy interesante, doctor. Pero también hay de educación media, por ejemplo, de Guatemala se gradúan cada año 270,000 jóvenes, que son una minoría, ultra minoría. Escasamente 270,000 jóvenes se gradúan cada año de educación media, peritos contadores, bachilleres, maestros, técnicos. De esos 270,000, escasamente 23,000 consiguen un chance. No dije un trabajo, un chance. ¿Qué hacen los demás? Unos muy pocos privilegiados van a la universidad, otros migran, otros se van a la mara, otros se convierten en ninis, ni estudian ni trabajan. O sea que los niveles de frustración en la juventud son muy elevados, porque no hay un sistema que les esté brindando oportunidades para ellos mismos poderse desarrollar. Y eso es algo que tenemos que, de nuevo, invertir en educación. Si lo hacen todos los países del mundo, debemos hacerlo también. Y sobre todo, como dije, en nuevas tecnologías en el mundo digital. Por supuesto, y eso es algo que ha quedado en evidencia durante años, el tema de la educación, y que también vino a cobrar relevancia ahora con el tema de las clases virtuales, la necesidad que había en Guatemala de equipar esas escuelas a nivel tecnológico. Pero durante la pandemia nos dijeron, no tengan clases presenciales, tengan clases virtuales, conéctense a internet y usen sus computadoras. ¿Qué internet? Si solamente 23% de guatemaltecos tienen acceso a internet. Por supuesto. ¿Y qué computadoras? Al inicio de la pandemia en El Salvador, a todos los estudiantes, a todos los niños, a todos los jóvenes les dieron su tablet y su computadora. Y así fue en todas partes del mundo, excepto en Guatemala. Entonces tenemos que avanzar en esa dirección. Si no, vamos a seguir dando una educación del tiempo de las cavernas, de la edad de piedra a los jóvenes, y no les estamos haciendo ningún favor. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Vamos a cambiar de tema y vamos a irnos ahora por el tema de seguridad y justicia. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las medidas sustitutivas, como por ejemplo el arresto domiciliario y el uso de los brazaletes? Bueno, hay que reconocer primero que el sistema penitenciario en Guatemala está totalmente saturado. Hay más de 400% de población extra en los centros penitenciarios. O sea, una celda que fue diseñada para 3 o 4 personas, que están metidas 50. O sea que hay un exceso de población penitenciaria. Y una forma de ir aliviantando eso es con estas medidas sustitutivas o con el brazalete, para delitos que lo permitan, pues, porque hay algunos delitos que son terribles y que no se puede dejar al bandido o al malandrín ahí por la calle libre. Entonces hay una serie de delitos que están contemplados en la ley en donde sí se permite, y yo creo que la medida sustitutiva ayuda a liberar esos espacios en el sistema penitenciario mientras continúe el juicio y el proceso, igual que los brazaletes. Son 2 medidas importantes que se deberían implementar de mayor forma en el país. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa y nosotros continuamos con esta entrevista.
Por supuesto, doctor, usted tiene un amplio recorrido a nivel de trayectoria profesional, se ha desempeñado en varios puestos diplomáticos como representante de Guatemala y es por eso que usted también conoce mucho acerca del tema de economía y asuntos exteriores. Quiero preguntar desde su experiencia, ¿cómo en los últimos años ha cambiado la percepción en el extranjero sobre Guatemala? ¿Y ha mejorado, ha empeorado? ¿O cómo ha visto usted que nos ve el mundo ahora como país? Durante la guerra, a los 36 años de conflicto interno en Guatemala, la imagen de Guatemala a nivel internacional estaba muy deteriorada, realmente muy afectada. Y eso le pasa a todos los países pues, que están involucrados en este tipo de conflictos. Ya con los acuerdos de paz en 1996, ya yo creo que con el inicio de la era democrática, ya llevamos 9 elecciones desde 1985, 9 partidos diferentes, 9 presidentes, 9 gobiernos distintos. Entonces, a partir de ese momento creo que empezó a mejorar la situación. Sin embargo, desde hace algunos años hemos visto una caída, un deterioro en la institucionalidad del país y eso ha afectado la imagen de Guatemala. Por ejemplo, llevamos ya más de 3 años sin elegir magistrados de salas de apelaciones y magistrados de Corte Suprema de Justicia. El tema de la infraestructura muy deteriorada también, eso afecta el que vengan turistas al país. El tema de la corrupción también, o el tema de la impunidad. Entonces, la imagen general del país se ha ido deteriorando, degradando poco a poco, porque Guatemala es de los pocos países del mundo que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano. Entonces, un inversionista, una gran corporación internacional, por ejemplo, que quiere beneficiarse del mercado común centroamericano, examinan la hoja de vida de cada país, y cuando examinan a Guatemala dicen, no, yo ahí no voy a invertir. No hay seguridad jurídica, no hay garantías, no hay estabilidad, impera la impunidad, la corrupción, la violencia, la infraestructura terrible y todo. Y entonces esas corporaciones prefieren invertir en República Dominicana, o en Panamá, en Costa Rica, a Salvador, incluso a Nicaragua, a Guatemala no vienen. Al final se benefician del consumidor guatemalteco, del comprador guatemalteco, del mercado común centroamericano, pero la fábrica, la empresa, los servicios, la creación de empleo no la traen a Guatemala, sino la llevan a otras partes. Y hemos visto cómo en los últimos 12 años ha venido en declive la inversión internacional directa hacia Guatemala. Y eso es muy preocupante y de ahí se derivan pues estos temas de falta de trabajo y de oportunidades para los jóvenes que hablábamos anteriormente, que muchos jóvenes estudian incluso a nivel universitario y no consiguen trabajo. Y los niveles de migración. Ese es un síntoma. De Guatemala salen cada día 1.500 guatemaltecos cada día, migrando, tratando de migrar pues, a los Estados Unidos. Son más de 500.000 de guatemaltecos cada año porque no encuentran un futuro acá. Y hablábamos de educación hace un rato y cómo Costa Rica invierte mucho más en educación. Y yo nunca he visto una caravana de costarricenses cargando sus cositas, jalando a sus hijos, atravesando Nicaragua, Honduras, Guatemala para migrar a Estados Unidos. Yo no he oído hablar de una gran colonia de migrantes costarricenses que viven en Estados Unidos, ¿no? Con los problemas normales de todo país, pero los ticos no se ven compelidos, obligados a salir de su país, a hacer ese enorme sacrificio, a abandonar su familia, su país para buscar su futuro en otra parte. En Costa Rica hay oportunidades de trabajo, hay nuevas tecnologías, se invierte en educación, hay futuro, cosa que en Guatemala no existe. Entonces, cuando usted me pregunta sobre la imagen de Guatemala a nivel internacional, está muy deteriorada. También nos hemos ido aislando del mundo en muchos aspectos, innecesariamente. Turismo, que para mí es uno de los pilares de desarrollo de cualquier país. A Costa Rica llegan más o menos 3.500.000 turistas al año, antes y después de la pandemia. A Guatemala escasamente rebasan 1 millón de turistas.
cuando Guatemala tiene tanto más que ofrecerle al turista que Costa Rica, sin embargo van para allá y no vienen aquí. Hablábamos del tema de la violencia y de la impunidad. En Guatemala, un asesino, un homicida, tiene 97% de posibilidades que nunca le pase nada, que nunca pague por su crimen de sangre, porque tenemos un 97% de impunidad en todos los asesinatos y homicidios. O sea, no les pasa nada. Entonces, eso es otro elemento que examinan estas corporaciones que quieren invertir en Guatemala y dicen, no, el riesgo es demasiado alto. No consigo mano de obra calificada, no hay infraestructura adecuada. Cualquier trámite que yo hago tiene que ser pagando mordidas o siendo víctimas de la famosa tos, no de la tos que estoy sufriendo ahorita, sino usted ha sufrido de todos hemos sufrido de la tosecita en Guatemala, sí. Cuando le dicen a uno, sí, con mucho gusto, en la ventanilla, con mucho gusto, pero entonces, así no puede salir adelante un país. Entonces la imagen esa de aislamiento se ha acrecentado últimamente y es muy lamentable porque eso afecta el desarrollo económico y sobre todo el desarrollo de las personas. Por supuesto, doctor Mulet, usted ha tenido la oportunidad de vivir experiencias, entre ellas ser representante especial y jefe de la misión de Haití, un país con el que compartimos algunas problemáticas. Una de ellas pues es la seguridad alimentaria. ¿Cómo ve usted el acceso de agua potable, comida y en general la seguridad alimentaria en Guatemala? Guatemala, dentro de los 193 países que hay en el mundo, Guatemala está en el rango de 193, en el rango de los peor 6 del mundo, con los mayores niveles de desnutrición crónica y aguda y mortalidad infantil. Niños en Guatemala que se mueren de hambre. No puede ser, no puede ser. Peor que Haití, peor que países subsaharianos africanos. Y el año pasado transfirieron del programa de alimentación infantil, hicieron transferencias para la Secretaría de Información de Relaciones Públicas de la Presidencia, 85 millones de quetzales que le quitaron al programa de alimentación infantil para dárselo a la Presidencia de la República. O sea que las prioridades no están ahí donde debieran estar, en temas pues de ayuda social o de solidaridad humana, están en otras partes esas prioridades. Entonces esa desnutrición crónica y aguda vinculada a la pésima calidad de la educación que tenemos en Guatemala, estamos condenando a las nuevas generaciones guatemaltecas a la mediocridad, a la ineficiencia y a una situación pues de la cual es casi imposible salir. Entonces la seguridad alimentaria también, Guatemala está importando una gran cantidad de lo que comemos. Estamos importando frijol, estamos importando maíz, porque no estamos apoyando al productor, al agricultor nacional. Lo que hace que cualquier país del mundo, usted me preguntaba sobre mis experiencias, lo primero que hace cualquier país del mundo es garantizar la seguridad alimentaria de su población. Y eso se logra a través del apoyo al productor nacional. En México, por ejemplo, un pequeño, mediano, gran agricultor quiere comprar un tractor, solo paga el 50% del tractor. La otra mitad del valor del tractor lo paga el gobierno, porque ese tractor sirve para cultivar la tierra, para generar alimentos y además de trabajo. En Estados Unidos, el presupuesto de Estados Unidos, el presupuesto federal de Estados Unidos, es el presupuesto más grande del mundo, trillones de dólares. El porcentaje más importante de ese presupuesto es para la defensa de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército norteamericano. El segundo porcentaje más importante del presupuesto federal de Estados Unidos es subsidio, apoyo, respaldo, acompañamiento a la gente que trabaja el campo, a los agricultores, a los campesinos, a la gente que produce alimentos. La Unión Europea también. La Unión Europea son 27 países juntos trabajando, unidos. Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Holanda, Dinamarca, Polonia, bueno, 27 países. Es el segundo presupuesto más grande del mundo. El 65% del presupuesto de la Unión Europea es apoyo, respaldo a la gente que produce alimentos. Entonces, en Guatemala no estamos apoyando al productor nacional y no estamos garantizando esa seguridad alimentaria y vamos pues camino
a un tema de que dependemos pues de lo que estamos importando y dependemos de los precios que nos imponen a nivel internacional también. Por supuesto. Y bueno, finalmente, antes de dar paso a las preguntas del público, queremos adentrarnos un poquito en su libro. En su libro usted se describe como centrista. ¿Qué significa ser centrista y cuál es esa tercera vía por la cual usted trabaja? Yo detesto eso de que lo quieran catalogar a uno, ¿verdad? Aquí en Guatemala le preguntan a uno, ¿usted de derecha o es de izquierda? ¿Va? Bueno, ¿y qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda? Para uno que cree en la libertad individual, para uno que cree en la familia, en los valores de la familia, para uno que cree en el emprendimiento, en el sistema capitalista de desarrollo económico, que cree en la propiedad privada, eso lo hace a uno derechista, pregunto, y el hecho de que uno se preocupe por la pésima educación pública que hay en el país, por los niños que se están muriendo de hambre, porque los caminos y las carreteras están destruidas, porque impera la corrupción, porque no hay justicia, eso lo hace a uno izquierdista. Entonces yo creo que todos tenemos un corazón, tenemos que tener un sentido de solidaridad social y el hecho que estemos como principio apoyando esos conceptos tradicionales del país, la propiedad privada, la libertad individual, el emprendimiento, ese sistema de desarrollo económico, que es el que ha sacado a los países del mundo adelante, pues no lo hace necesariamente a uno derechista, sino que uno también tiene que buscar como miembro de una sociedad, miembro de una comunidad, miembro de un país, tenemos también que ser solidarios y darnos la mano unos con otros. Eso tampoco lo hace a uno comunista. Yo he oído mucho de las campañas negras en contra mía, ¿sí? Que dicen, Mulet viene de Naciones Unidas, ese es comunista, viene a venezualizar Guatemala, que es globalista, dice, imagínese usted. Entonces utilizan esos extremos de izquierda o de derecha que polariza y divide al país. Y la gran mayoría de las personas que nos ven, incluso usted, nunca vivieron la guerra. Ustedes no saben lo que es eso. 36 años de conflicto. Y cuando yo le hablo a los jóvenes y a los patojos, les doy pláticas y conferencias y les menciono la guerra en Guatemala, se me quedan viendo como que les estuviera hablando de la guerra de las galaxias, ni enterados, ni enterados. Les pregunto, pregúntenle a sus papás, pregúntense a sus abuelitos. Aquí los guatemaltecos todos sufrimos de eso. Aquí hubo 200,000 muertos esa guerra, más de 100,000 desaparecidos. Esa guerra nos dejó 80,000 viudas, 300,000 huérfanos. Habían campamentos de guatemaltecos, decenas de miles de guatemaltecos viviendo en campamentos de refugiados del otro lado de la frontera en Honduras, del otro lado en la frontera en México. Y esa división y esa polarización artificial que nos impusieron durante la Guerra Fría. Y de nuevo estoy escuchando esas voces de odio, de rencor, de división y de polarización. Y ahí me aterrorizo mucho, que estamos de nuevo escuchando esas voces, esos ecos que nos regresan a un pasado, esa naturaleza. Y entonces eso es otro tema que a mí sí me preocupa. Por supuesto, y bueno, con esto concluimos nuestra entrevista, pero damos paso a las preguntas del público, porque déjeme comentarle que las personas también enviaron sus preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar y tener resultados inmediatos en el tema de las maras? Cada país tiene sus diferentes circunstancias y diferentes formas de resolver ese tema. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas me pide que yo encabece esta misión para ir a pacificar y estabilizar a Haití, ahí me dieron un mandato muy robusto. Pocas veces ha dado el Consejo de Seguridad a alguien un mandato tan robusto como el que me dieron a mí, y me dieron 18,500 tropas. Fue un trabajo muy duro, muy duro, muy difícil. Haití había caído en manos de las maras, de las pandillas, de los grupos armados, del crimen organizado. Se habían repartido el país. Las maras vivían de secuestros, de extorsiones, de robos, de asaltos, de violaciones, algo espantoso. Y en Haití pues no hay Estado, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay nada. Perdón.
y las maras ocupan pues todo el país. Y los haitianos migrando, y no se iban para Australia precisamente, se iban para Estados Unidos. Y fue Estados Unidos quien propuso al Consejo de Seguridad una misión de militares de cascos azules para ir a pacificar y estabilizar a Haití, y me dan a mí esa responsabilidad. El primer día que yo llegué a Haití, habían más o menos 450 secuestros al mes. 15 meses después, cuando me presenté ante el Consejo de Seguridad de la ONU para decirles: ustedes me pidieron que pacificara y estabilizara Haití, aquí les entrego un Haití pacificado y estabilizado. Después de 15 meses habían 1 o 2 secuestros al mes, y controlé, detuve, arresté, hice todo lo que hacía que era necesario para controlar sobre todo el tema de las maras y las extorsiones. Cada país tiene sus circunstancias, pero lo más importante, creo yo, es obtener inteligencia, o sea, información exactamente, dónde operan, cuáles son sus estructuras, dónde duermen, toda la información pertinente para cuando uno los iba a traer, uno sabía cómo irlos a golpear. Lo que más me dolía a mí, como jefe de esa misión en Haití, era estar de pie frente a un féretro, depositando una corona de flores y enviando ese cuerpo a sus padres, a sus hijos, a sus esposas, a diversas partes del mundo, porque hay que recordar que todas las tropas de Naciones Unidas son voluntarios, y los que llegan a participar como cascos azules son voluntarios. 34 veces tuve que hacer esa ceremonia, me mataron a 34 de mis hombres, y ahí era en guerra campal, urbana, con AK-47, granadas y una cosa tremenda. Yo, cuando llegaba a inspeccionar mis posiciones, entraba con chaleco blindado, en tanque y con casco. 15 meses después, a donde yo llegaba era así, sin ninguna ayuda, sin ninguna protección ni nada, y la gente muy agradecida por el trabajo que lo habíamos hecho de liberarlos del horror y del terror, de la opresión de los mareros y los delincuentes. O sea que cuando hay voluntad se puede hacer, se puede hacer. Yo creo que en El Salvador se está haciendo de una manera. Guatemala no es El Salvador. En Guatemala se podría hacer, se puede hacer, se debe hacer de otra manera. En Haití lo que hice se hizo de una manera, y lo que hice en muchos otros países del mundo, como dije, hay que adaptarse pues a las circunstancias de cada país, pero es una prioridad. Y el Estado, estoy convencido de eso, el Estado tiene todo el derecho de utilizar todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté a su alcance para proteger a la ciudadanía, a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza. Por supuesto. ¿Cree usted que 4 años son suficientes para ver un cambio significativo en Guatemala? 4 años, perdón, no son suficientes para hacer todos los cambios que se quisieran, pero sí son suficientes para cambiar de rumbo, cambiar de dirección, un GPS distinto, porque si seguimos como vamos, como país, como colectivo social, como nación, vamos para un barranco, ahorita vamos para un precipicio, para allá vamos, para allá vamos. Y si caemos en ese barranco, de ese hoyo, yo ya lo viví, de ese hoyo no se sale. Entonces ahorita lo prioritario, lo indispensable, lo urgente es cambiar de rumbo, cambiar de rumbo. Y eso tiene que ver pues con volverle a dar a Guatemala un cierto nivel de gobernabilidad, recobrar la institucionalidad y combatir la corrupción. Eso es ese flagelo que nos está corroyendo y destruyendo de una manera espantosa. Esa es la responsabilidad mayor, y recobrar la confianza de la gente en instituciones y en personas. Si no recobramos la confianza, aquí vamos a seguir en esa espiral de autodestrucción, y todos vamos a seguir pensar en que mejor buscamos nuestro futuro en otra parte. Bueno, y siguiendo con el tema de seguridad y justicia, ¿qué acciones se puede tomar para llevar el control de las cárceles, para tener el control de las cárceles? Esa es una excelente pregunta, porque ahorita no hay control de las cárceles. O sea, el Estado, el gobierno no controla las cárceles. Quienes controlan las cárceles, quienes gobiernan en las cárceles, quienes administran las cárceles, quienes deciden en las cárceles y los centros penitenciarios son los delincuentes, son los mareros. Y ahí están las leyes. Ahí hay una ley específica que ordena, bloquea, dice que hay que bloquear cualquier comunicación electromagnética, teléfonos celulares, para que no entre ni salga nada, y no se aplique esa ley.
porque los administradores del sistema de justicia son cómplices de los mareros. O sea, tenemos que radicalmente cambiar ese tipo de administración. Ya tenemos los modelos de cómo debiera hacerse, no vamos a hablar de eso ahora, pero sí retomar la autoridad del Estado y del gobierno es muy importante, si no vamos a seguir en manos de los bandidos. Por supuesto, doctor, definitivamente pues son preguntas muy interesantes. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Continuamos conversando con el doctor Edmond Mulet y estamos en las preguntas del público. Ya tuvimos la oportunidad de trasladarle 2 preguntas y esta pregunta también va de la mano a las anteriores, tema de seguridad y justicia. ¿Cómo se le puede ayudar a los jóvenes para que no se vayan por el camino de las maras o por mal camino? Yo creo que volvemos a uno de los temas recurrentes de esta entrevista, que es el tema de la educación. No le estamos dando a los jóvenes oportunidades para educarse, no estamos invirtiendo en educación. Una forma de evitar que los jóvenes se vayan por un camino equivocado es ofreciéndoles esas oportunidades en las nuevas tecnologías, que todos los niños y todos los estudiantes de Guatemala tengan su computadora, porque ahí están los empleos, ahí están los trabajos, ahí están las oportunidades pues, para salir adelante. Esa es una forma pues, de hacerlo. La educación esa formal tiene un elemento, pero también la educación en la casa es necesario. Ya se han perdido muchas normas, se han perdido muchos puntos de referencia en Guatemala. El año pasado vimos en los medios de comunicación que una señora que le habían matado a su hijo, y entonces ella dijo, pero es que mi hijo era buena gente. Él era marero, y él solo iba a cobrar extorsiones, él no hacía nada, él salió este día a hacer su trabajo. O sea que se pierde cualquier dimensión o relación entre lo que es el bien y el mal. Una mamá que dice que su hijo pues estaba saltando, pues era normal, ¿verdad? No es normal. Entonces tenemos que hacer un trabajo ahí de un esfuerzo nacional, de sociedad, para recobrar muchos de esos principios de lo que es equivocado, de lo que es bueno, la honestidad, lo que es lo correcto, que hay que hacer lo correcto. Y ya en las escuelas antes habían clases de este tipo de temas y eso también se ha perdido lastimosamente. Pero ahora están todas las redes sociales, están todos esos mecanismos digitales que también se puede comunicar a las nuevas generaciones y a los jóvenes realmente unas formas de comportamiento. Se puede hacer y además vale la pena hacerlo. Por supuesto, agradezco mucho su tiempo, doctor, y agradezco también esta plática tan amena, esta conversación que hemos tenido. Yo me he sentido bastante cómodo, pero lo principal es que usted se haya sentido cómodo. No sé cómo estuvo usted durante esta plática. Perfectamente, aquí muy agradado pues con esta conversación, así muy... Por supuesto, y como lo dijimos desde el principio, nuestra intención es que la población en general conozca el lado humano del político. Y bueno, nos han enviado muchas preguntas, más sin embargo el tiempo pues se nos acabó, así que agradecemos que usted se haya conectado a esta transmisión. Doctor Edmond Mulet, con esto concluimos con este espacio. Le agradecemos de parte de todo el equipo de República el haber aceptado esta invitación a este primer foro y esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión. Es momento de que usted tome la palabra para dar un último mensaje a la población en general, así que yo le cedo el micrófono. Muy amable. Bueno, primero mis disculpas con usted porque tengo una tos ahí recurrente y eso, pero sí, esta no es mi voz normal, no crea que esa es mi voz normal. Está bien, doctor, no se preocupe, es algo que nos pasa a todos y como lo comentábamos más en este tiempo en el que estamos cambiando de clima. Sí, así es. Y Guatemala tiene un potencial, y lo digo yo, que conozco el mundo entero por razones de trabajo. Guatemala tiene un potencial como no lo tiene ningún otro país del mundo, ninguno. Nuestro clima, nuestra diversidad, nuestras culturas, nuestros 2 océanos, nuestras riquezas naturales. Somos el único país del mundo que tiene una frontera común. Ahí estamos pegados al mercado de consumo más grande del mundo, el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá.
Nuestras ventajas competitivas son increíbles. Perdón. Y hemos heredado de nuestros ancestros una joya. Guatemala es una joya, es algo extraordinario, una cosa bellísima, bellísima. Y hemos heredado de esos ancestros una joya, como digo, y en lugar de pulirla y protegerla, la estamos destruyendo y martillando, somos unos irresponsables. Y mi mensaje es sobre todo en el tema del medio ambiente. Miren, estamos destruyendo a Guatemala, todas las cuencas de agua en Guatemala, todos los ríos, los nacimientos de agua, los lagos, la napa freática, todo contaminado. La basura, la porquería, el plástico que dejamos tirado por todas partes. Todos los caminos todas las cunetas de carreteras y caminos llenos de basura. Los basureros clandestinos. Miren el río Motagua, que es una flota toda la basura en la capital y se va hasta la bahía de Honduras. No estamos protegiendo a la madre naturaleza, a la madre tierra. No la estamos respetando. El proceso de deforestación en Guatemala es muy acelerado. En los años 1950, Guatemala tenía una cobertura de árboles de más o menos el 85% de nuestro territorio. Eso significa Guatemala, Cuauhtémalán, tierra de árboles, tierra de bosques. Hoy Guatemala tiene solamente 23% de su territorio de cobertura de árboles. Vamos a un proceso de convertir a Guatemala en un desierto. El famoso corredor seco se está ensanchando cada vez más, con consecuencias para la agricultura, para la sobrevivencia de los agricultores y de la gente en general. El tema del medio ambiente, el tema del cambio climático es una realidad y nos corresponde a cada uno de nosotros, en lo individual, en la familia, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de nuestro trabajo, tomar conciencia de eso para que podamos realmente sacar adelante a Guatemala. Si vamos por este camino de perder a Guatemala en el tema del medio ambiente, tampoco va a haber trabajo, tampoco va a haber oportunidades, tampoco va a haber posibilidades de salir adelante. Entonces el tema del medio ambiente, nuestro entorno, es muy, muy, muy importante. Y nadie le pone atención a este tema, nadie. Entonces es un llamamiento que yo hago para que, sobre todo los jóvenes, instruyan a sus papás, los jóvenes ahí, instruyan a sus abuelos, instruyan a las antiguas generaciones. Ustedes saben, han aprendido lo que es de importante el medio ambiente. Y esta es la oportunidad de hacerlo, para que Guatemala realmente tenga un futuro extraordinario y que podamos aprovechar ese potencial que tiene. Ese sería mi llamamiento final en relación al medio ambiente, que no tiene nada que ver con política, ni con elecciones, ni con partidos políticos todavía. Esperamos que a otras entrevistas durante la campaña electoral le hablemos de otros temas, pero por el momento yo creo que hagamos un acto de contrición, de reconocimiento, que no estamos cuidando a nuestra bella Guatemala y que tenemos que recuperarla en el tema pues, del medio ambiente. Pues muchísimas gracias por sus palabras, doctor, y gracias por permitirnos también adentrarnos a su pensamiento y a su forma de ver Guatemala. Y muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Le esperamos mañana a la misma hora, nuestro invitado, el doctor Rafael Espada, así que suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales como República GT. Mi nombre es Edgar Quiñones y recuerde que para elegir por Guatemala, elija República. Hasta mañana.